El apóstol Pedro, en los versículos que vamos a ver en esta mañana, toca dos de los más grandes problemas en el mundo entero. No son vistos como tales, no son vistos como algo a atender, pero el apóstol Pedro, en solamente 2 versículos en esta primera carta, va a tocar dos de los principales problemas en el mundo. No solamente en el mundo, en tu vida de manera personal. Nos quiere aconsejar qué hacer, no descuidar. Si nosotros pensamos en lo que es y pensáramos y entrevistáramos o notáramos los medios, las redes sociales, las cosas, cuáles son los problemas que actualmente notamos en el mundo, nos darían este tipo de respuestas. El cambio climático sería uno de ellos, una preocupación genuina, el calentamiento global. Están compañías, ONGs atendiendo este problema porque se piensa si no se hace algo, si no se atiende, vamos a terminar mal. La desigualdad económica y social también es un tema preocupante entre nuestra sociedad alrededor del mundo. La crisis alimentaria, la hambruna, los conflictos armados, geopolítica tensa. Toda la semana y casi varios meses estamos ahí que con los aranceles y que con los aranceles, escuchas y escuchas y escuchas. Escasez de agua es un tema también que en el mundo entero estamos atentos a qué hacer, a no descuidar, dentro del descuido ya hecho, ¿qué podemos hacer a esta altura? La crisis energética, la dependencia de combustibles fósiles, son temas que tú escucharías, pero no vas a escuchar lo que el apóstol Pedro va a abordar y abordó en su carta estos dos grandes y graves problemas. Eso es a nivel mundo, pero si nosotros pensáramos a nivel personal, también hay cosas que no están en la lista de lo que va a tocar Pedro. Podríamos decir que nos preocupa la inseguridad, la violencia, los problemas económicos. ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas económicos y tal vez sea tu preocupación más grande en este momento. La salud física y mental, hoy escuchamos varios desafíos. Hoy Edgar nos decía, no puedo ni salir de la casa, por favor, hoy no voy a asistir. Nos comentaba Edgar, también se me pasó ahí que oráramos por él. Edgar Ávila, aquí que nos apoya en la alabanza. No sé si estés pasando con conflictos familiares, con falta de tiempo para tu cuidado personal, ¿no? Esa sensación de no hay tiempo, tengo tantas cosas que quiero hacer, que quiero aún descansar. Pero yo quiero que tú pienses, ¿cuáles son los problemas más graves que tú sientes hoy que estás padeciendo? ¿Cuáles son? Quiero que te centres dentro de esta lista. ¿Hay alguna que toca tu necesidad? La inseguridad, los problemas económicos, la cuestión de salud física, conflictos familiares, falta de tiempo. ¿Hay algo que tú dices, yo quiero acercarme a Dios porque tengo este problema? Puedes enumerarlo o fuera de esta lista puede ser. El estudio de esta mañana se titula La guerra contra el alma y contra la gloria de Dios. La guerra contra el alma y contra la gloria de Dios. Nosotros vamos a abordar la primera carta de Pedro. Vamos juntos en primera carta de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera carta de Pedro. Capítulo 2. Versículos 11 y 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, está hablando el apóstol Pedro, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Si nosotros notamos en estos 2 versículos, el apóstol Pedro, sé que estamos hablando del año 63 aproximadamente, él está hablando de 2 graves problemas que tú, que yo, que el mundo necesita atender. 1, la salvación del alma.
Es un tema que recurrentemente debería estar en nuestra lista de preocupación y ocupación. Segundo, la gloria de Dios. ¿Tú has escuchado un noticiero? Estamos preocupados porque en las primarias no le están dando gloria a Dios. Estamos preocupados porque en tal colonia escuchamos muertos, heridos y cosas así, pero no escuchamos, las personas no se preocupan por la salvación de su alma. ¿Has escuchado algo así? Y por eso es que muchas veces no está en nuestro radar. Me vas a decir, oye Fernando, pues sí, pues estamos hablando del apóstol Pedro, es otra época, es otro momento. Es más, su auditorio son diferentes. Ya hemos escuchado que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta desde Roma y está escribiendo a estas cinco provincias romanas. Y bueno, pues es otra su preocupación. Si nosotros hiciéramos una investigación de ese año 63, ¿qué le preocupaba a la gente en ese entonces? Así como a nosotros nos preocupa el calentamiento global, no era su preocupación para ellos. Año 63, se preocupaban por el agua de que ya se iba a agotar, tenían recursos en abundancia, pero sí tenían preocupaciones. Aquí ten listos 5. Había una dominación romana, les preocupaba, era fuerte, era exigente la dominación romana contra su sociedad. También había una presión fiscal, a que sacar dinero. Hemos escuchado la problemática con los recaudadores de impuestos, lo que hay una explotación económica. Era algo que les preocupaba en la sociedad de Pedro en el año 63. Conflictos religiosos, culturales, también se estaban dando estos. Había esclavitud y desigualdad social. No te permitían casarte, no te permitían tener casa, tendrías que tener una ciudadanía romana para ciertos privilegios en la cuestión social. Inestabilidad política, no se diga, cambios de gobierno. En 5 años 63, en el año 69, imagínate esto, de la inestabilidad política y cambios de gobierno. En el año 69, en Roma se conoce como el año de los 4 emperadores. Es decir, que en un tan solo un año hubo cambio de emperador. Se muere Nerón y quien procede de nuevamente emperador dura unos meses. Estamos hablando en el 68 que muere Nerón. Después entra otro emperador que se llama Galba. Dura unos meses, lo quitan, entra otro emperador. Dura 3 meses y medio este segundo emperador. Este emperador se llama Vitelio. Después este Vitelio dura 9 meses, pero todavía estamos dentro del año 69. Y si vas a escuchar este emperador que dura un poco más, pero todos estos cambios, estos 4 emperadores, es Vespasiano. El otro que se mete en diciembre del 69 y este dura más, 10 años. Es por eso que has escuchado del emperador Vespasiano. Pero tú te imaginas el cambio de gobierno, 1, 2, 3, 4 emperadores en tan solo un año. Si tú buscas esa información vas a encontrarle el año de los 4 emperadores. Era una inestabilidad política y cambios de gobierno que ellos vivían. Era su preocupación. Si estuviésemos en un cuarto, oye, ¿qué te preocupa? Muchos de ellos te dirían, no, pues me preocupa la esclavitud, no, me preocupa la presión fiscal, no, me preocupa la dominación romana, no aguantamos más. La inestabilidad política, otros dirían. Y Pedro, ¿y a nadie les preocupa la salvación del alma, la gloria de Dios? Así que, aunque son problemas distintos, el apóstol Pedro se centra en los problemas más grandes que como humanidad tenemos. De hecho, si tú quisieras resumir en la palabra de Dios la preocupación que tiene Dios, está preocupado en todo el curso de la historia. Está dando pasos, está haciendo y levantando profetas, porque le preocupan estos 2 temas a Dios: salvación del alma y la gloria de Dios. De hecho, lo podemos ver en las palabras mismas de Jesús. Vamos a Mateo 16, 26. Mateo, por favor, 16, 26. ¿Estás ahí? Dice en Mateo 16, 26 lo siguiente: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?
¿Qué beneficio? ¿Hay algo, dice Jesús, hay algo que valga más que tu alma? Son palabras de Jesús. Estábamos ahorita con el apóstol Pedro hablando de que nos advertía algo, pero Jesús está diciendo, ¿qué beneficio obtienes si tú atiendes esos problemas, pero pierdes tu alma? Y la pregunta que hacía, ¿hay algo más valioso que tu alma? Así que tú, en tu mente, si ya has leído la Biblia en ciertos libros, te darás cuenta que tengo razón. Los autores estaban muy preocupados por la salvación de tu alma. Los profetas eran levantados para llevar un mensaje de personas, naciones, en pro de la salvación de tu alma. Así que vamos a regresar a la carta de Pedro, en el versículo 11, vamos a comenzar en ese primer versículo que ya leímos. Primer carta de Pedro 2:11. Y dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aquí nosotros podemos ver, y el apóstol Pedro se está dirigiendo a personas nacidas de nuevo, a personas cristianas. Muchas veces pensamos que los cristianos nos debemos despreocupar por la lucha de la salvación, por la lucha que hay de los deseos mundanos contra nuestro corazón. Pero todos nosotros tenemos esa inclinación, y yo quiero que no pienses o que estoy limitándome a deseos carnales solamente que nuestro cuerpo nos pide. Lo que el apóstol Pedro está hablando es, y dice, y les decía, les advierto, otras versiones dice, les ruego, les imploro, les suplico. Está hablando de una súplica. Y lo que le está hablando el apóstol Pedro nos está diciendo algo muy sencillo. Dice, aléjense de los deseos mundanos. No dice no lo vas a sentir, no lo sientes, se van a desaparecer. Dice, aléjense. En otras palabras, podemos verlo como huye, no hagas caso, mantente. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro dice, mira, porque luchan contra tu alma. Y yo lo que quiero hacerte pensar es varias cosas. Una de ellas es, hablando de los problemas, si no lo estamos poniendo en atención, el alma como nuestra prioridad, los deseos del mundo están ganando terreno en tu corazón. Vuelvo a repetirlo. Si no es una lista prioritaria de problema en tu vida, está más alta la salud, está más alta la economía, está más alta, que no estoy minimizando los graves problemas que podemos enfrentar. Tu alma está siendo combatida y protegida y ganada por los deseos de tu carne. Aunque tú eres un hombre o una mujer nacida de nuevo, esos deseos van a estar ahí siempre. Así que en los primeros descuidos van a ganar. Y es muy importante que tú identifiques, oye Fer, ¿y cómo ganan? ¿Cómo sé que van ganando? ¿Cómo sé que yo le voy dando cabida a esos deseos carnales? Una de las cosas que ocurren en tu corazón es que dejas de maravillarte de la excelencia de Dios. Los deseos mundanos que han ganado terreno, que no has alejado, como advierte Pedro, ya no te admiras de la excelencia de Dios. Tan solo esa frase, imagínate, ¿podemos dejar de admirarnos de la excelencia de Dios? Y la respuesta es sí. No quiero nada con Él. Su palabra no me inspira. No quiero ir a Él. Me aburro. No llena mi corazón. Prefiero otras cosas. Cuando los deseos
mundanos. Y yo vuelvo a repetirte, no quiero decirte que te vayas a las cosas como alcohol, sexo y todo eso. De hecho, el apóstol Pablo, cuando está hablando de los deseos de la carne, va más allá de lo físico. Dice, los deseos de la naturaleza pecaminosa se conoce bien. Y habla así de las cosas, ¿no? Inmoralidad sexual y todo. Pero ¿qué también habla? Codicia, arrebatos de ira, celos. Y eso no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, con nuestra bebida, nuestra embriaguez o cosas así. Eso tiene que ver con nuestro carácter. Pero eso también es parte de la naturaleza pecaminosa. Y cuando tú y yo le damos cabida a nuestra naturaleza pecaminosa y no nos hemos alejado porque no estamos pendientes, no estamos en guerra, estamos seducidos por nuestra naturaleza, estamos dándole cabida. Y también hay otras cosas. Cuando en la clase de los hombres les comparto que nos hablaban de los apetitos o de los, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo le llamaban? Ahorita se me va a venir a mi mente esa palabra que usó Alejandro, que no son cosas malas, pero que podemos invertir demasiado tiempo en ellos al grado que nos separan de Dios. Entonces, lo que va a pasar en nuestro corazón es que vamos a dejar de maravillarnos de Dios. Opacan, cuando van ganando, opacan y destruyen nuestra pasión por Dios. Por eso muchas veces vemos a los jóvenes no interesarse por Dios, porque están excedidos de los deseos mundanos que han dado cabida. Y cuando le damos cabida, por eso el apóstol Pedro nos advertía, aléjense, porque combaten contra su alma. Ya Dios, esa pasión por Dios está opacada o está destruida. Cuando la carne va ganando en nuestras vidas, hacen que otras cosas parezcan más brillantes y hermosas que Dios. Cuando nuestra carne va ganando, vuelvo a repetirte, otras cosas parecen más brillantes y más hermosas que Dios. La pregunta en esta mañana que yo quisiera hacerte es: ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo estás tú hoy en este tema de la salvación de tu alma? De la lucha constante que tiene nuestra naturaleza pecaminosa, que has de alejarte, que has de contener, que has de no obedecer a esos deseos. Pregúntate, ¿cómo estoy maravillado de Dios hoy? ¿Me siento maravillado? ¿Me asombra? ¿Es algo que se me facilita? Voy a Dios, no espero despertar e irme a postrar en su presencia de la grandeza de Dios. ¿O Dios ocupa un lugar, una idea? Estoy a favor de su Biblia, estoy a favor del cristianismo, pero solamente soy eso, un hombre que está a favor, pero no apasionado por Dios. Pregúntate, ¿qué cosas te parecen brillantes y hermosas hoy como para dedicar tu tiempo, para dedicar tu pasión, dedicar todos tus recursos? ¿Qué cosas te parecen brillantes? ¿Es fácil? Tu agenda lo dirá. Si es Dios, si es su reino, te parece brillante, te parece hermoso, estás dedicando tu corazón. ¿Te vas dando cuenta cómo es uno de los problemas más grandes en el mundo, en nuestros corazones? Porque cuando estamos desatendiendo nuestra alma, cuando estamos obedeciendo los deseos que tendríamos que alejarnos, Dios se vuelve algo o alguien, pero no se vuelve lo más grande. Y quiero decirte, si hay algo grande en esta vida, es Dios. El que con su palabra creó el mundo, el que con su palabra creó los peces, los animales, el ser humano. Y nuestras almas están frías, no están ahí, estamos maravillados con otras cosas. Pero no te preocupes, porque lo que tú puedes hacer es volver a eso,
detener, abstenerte de los deseos que agarran, que quieren, que están peleando contra tu alma, porque ese es todos los días. Abstente, páralo. Muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo me siento? Páralo. Y vas a ir nuevamente recuperando el que Dios pueda brillar para ti, el que puedas maravillarte de lo grande y de lo increíble que es Dios. En el versículo 12, desde también otro de los problemas que nosotros vamos a atender, que hablan estos versículos, es que Dios no es glorificado, sino Dios es menospreciado. Así como el alma está siendo descuidada por los deseos que nos seducen, que nos atraen, esa codicia. Otra de las cosas que está sucediendo es que Dios no está siendo glorificado, sino que está siendo menospreciado. Y vamos a anotar, vamos al versículo, por favor, 12, del mismo 2:12. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Como notarán, el apóstol Pedro está preocupado no solamente por la salud de nuestra alma, sino también está preocupado por el segundo problema, la honra a Dios. Desde el punto de vista bíblico, el mayor problema en este mundo es el menosprecio a Dios, el que no demos gloria. Uno de los textos que para mí cautivan y se me hace muy desafiante es Romanos. Acompáñame a Romanos, por favor, 1:21. Vamos a poner un separador y vayamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y bueno, dice, vamos a leer, dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Vuelvo a leer el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ve el resultado de esto. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Aquí nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pablo a los romanos les dice, mira, cuando una persona, ¿cuál es el resultado de una persona que no puede glorificar a Dios? Cuando Dios no es glorificado, se oscurece su entendimiento. El apóstol Pablo está hablando y dice, mira, nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, la naturaleza grita la perfección, pero aún así dice, mira, ellos no quisieron darle gracias a Dios, ni reconocerlo como Dios, ni adorarlo. Y después dice lo que se produce en el corazón, dice la mente quedó oscurecida. Y después nosotros leemos en Romanos, en los siguientes versículos, una mente oscurecida, una mente que no quiso satisfacer a Dios. Habla con cosas, dice, mira, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cuenta a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza,
Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27 del 1. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Cuando no se le rinde a Dios en una familia, la gloria a Dios, cuando no se le rinde la gloria a Dios en una comunidad, en un país, todo se vuelve sombrío. Todo se vuelve oscuro. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, cuiden sus corazones. Y otra cosa, está diciendo algo muy interesante que a veces no queremos ver. Por favor, que esa alma cuidada, que cree en Dios, que se maravilla en Dios, que no sea algo de cuatro paredes, que la gente vea tu forma de vivir. Porque afuera la gente está sedienta de ver personas que son transformadas por el poder de Dios. Tu testimonio es importante. Y te va a resonar todo lo que nosotros conocemos en las Escrituras. Por ejemplo, en palabras de nuestro Maestro Jesucristo. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, 16. Mateo 5:16, Jesús en su sermón del monte está diciendo, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Y está diciendo el por qué. Dice, para que todos alaben a su Padre Celestial. De la misma manera, verso 16, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Familia, debemos advertir lo que no está diciendo Pedro. Debemos advertir que no está diciendo que tener un buen comportamiento es para ganarte la salvación. No está diciendo eso. Mira, pórtate bien en tu vida, da buen testimonio, haz esto para que te ganes la salvación. Mentira que es creída en nuestra sociedad. Lo has escuchado en un funeral. Se va a ir al cielo porque era un hombre bueno. ¿Hay un hombre bueno en este mundo que no sea Cristo? Era una tan buena persona. Pensamos que las acciones son para obtener algo con Dios y jamás podemos obtener nada con Dios. Nada. El apóstol Pedro, en una situación difícil, política, económica, está diciendo, cuiden sus corazones, pero quiero pedirles algo. Procuren llevar entre sus vecinos una conducta tal que puedan alabar a Dios. Lo mismo que está diciendo Jesús. Dejen brillar su luz, porque va a pasar algo. Y es muy interesante, familia, pero es visible, es muy visible cuando Dios hace cosas en tu corazón, en nuestro carácter. O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Qué? Lo normal es gritar, enojarte, molestarte. ¿Qué está pasando en tu vida? La gente se da cuenta. Es que soy así porque nací de nuevo y puedo hacerlo por la ayuda de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Y qué ocurre? ¿Te has fijado? Cuando tú has decidido vivir con integridad no solamente dentro de las cuatro paredes, sino has decidido salir a practicar la Biblia, como la gente te pregunta, oye, ¿tú qué eres o por qué eres así? Es que Dios me ha transformado y muchas personas se han interesado, se interesarán de ver a un Dios vivo, viendo tu transformación en tu corazón. Por eso es que dice, y alabarán al Padre. ¿Tú crees que primero, te van a ver y, alabado sea Dios, es bien honesto? Primero les caes gordo, te ofenden, te ponen el pie, van a hacer lo que sea, pero oye, ya le hice muchas, ¿qué onda?
después, hasta después. Enséñame tu Dios. Es lo que hace. ¿Sí me escucho? Ok. Jesús, el apóstol Pedro, está diciendo en el versículo 12 que podamos vivir nuestra fe y que los vecinos y que la gente a nuestro alrededor se dé cuenta de que el Dios de las maravillas te salvó, de que su Espíritu poderoso te selló. Nosotros podemos ver eso. Entonces todo comienza y el apóstol Pedro está diciendo esto, pero lo primero que te dije es que no podemos pensar que ese comportamiento es para ganarnos algo, una confusión total en nuestra sociedad. Ni tampoco está diciendo que como somos salvos debes de ocuparte, no te debes de ocupar ni preocupar por tu testimonio. No lo dice la Biblia. Si ya eres salvo, no te preocupes, tu testimonio es irrelevante, tú crees en Dios y listo. No, no lo es. Sí es importante. Y Santiago te diría, mira, es que una fe tiene que ser resultado, tiene que verse con obras para que no sea una fe muerta. Es lo que diría Santiago. Todos los apóstoles estaban claros, tu fe debe verse. Tu creencia interna, tu transformación y tu Dios grande debe manifestarse en tu estilo de vida, tu forma de trato con tu cónyuge, con tus hijos, en tu centro de trabajo, en donde tú te mueves. Pero familia, hoy los cristianos pasamos desapercibidos en la sociedad. Somos iguales que el mundo. No destacamos, no somos una luz que brilla. No somos eso. Muchas veces, hasta que te ven una Biblia, eres cristiano o algo por el estilo. Pero no por tu estilo de vida, las cosas que Cristo te enseña a ti en lo íntimo, en lo personal, en la palabra de Dios. Estamos siendo opacados. Y el apóstol Pedro decía, cuando pasa eso, la gloria de Dios está en juego. Porque nada los sorprenderá, nada les hará ver que Dios está vivo, que Dios existe. Solamente son las vidas de las personas que deciden brillar, que los harán decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Hay algo diferente? El apóstol Pedro estaba desafiándolos en base a algo. Quiero que vayamos, por favor, en el versículo 9, son 2 versículos atrás, de Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Dice lo siguiente. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Verso 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En esos textos, familia, lo que más resalta es ustedes son estos, son. Su identidad ha sido cambiada. Ustedes son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Ustedes han cambiado en su interior, y porque son algo diferente, pueden hacerlo y deben hacerlo. Posteriormente de lo que el apóstol Pedro está diciendo, son, está diciéndoles algo y con esto voy a concluir. ¿Qué es lo que nosotros vimos en el texto de Pedro, en los versículos 2, 11 y 12? Los 2 problemas que está tratando Pedro como conclusión, la salvación del alma es la lucha a nivel del deseo. ¿Qué estás haciendo? La lucha a nivel del deseo. El apóstol Pedro decía, aléjate, no lo sigas, porque dejarás de maravillarte del más grande que puede haber. Y la gloria de Dios
Está hablando de la lucha a nivel de conducta. Tú no brillas. Tu fe se queda ahí, se queda en teoría. Tú eres una persona que está a favor, pero no eres un seguidor. Tú te pierdes, es más, no te pierdes. Estás del otro lado. Y lo que está diciéndole el apóstol Pedro es que para que esto sea una realidad, debemos aprender a cultivar una mentalidad de exiliados. Una mentalidad, vamos a leer nuevamente el 11, por favor. Pedro 2:11 dice, queridos amigos. Después dice, ya que son, no que parecen, no que me imagino, no que ustedes pueden. Dice, ya que son, en base a todo lo que ya les había dicho, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. En el 11 dice, ya que son extranjeros y residentes temporales. Y empieza a hacer esa advertencia. Les advierto, no obedezcan sus deseos. Esfuércense su conducta. Pero la base de Pedro es, ya que son esto, por favor les pido. Yo quiero pedirte, familia, porque tú lo eres, una mujer salvada, una posesión exclusiva de Dios, una nación santa. Y lo que Dios te pide es, hey, en base a lo que eres, mantén una visión de exiliada, de que no perteneces aquí, lo que deslumbra el mundo. Miren, lucha en este sentido para que tengas éxito, para que tus hijos sean exitosos. Yo no soy de este mundo, esos no son mis estándares. Tú eres una mujer, un hombre que no pertenece a este mundo. Y lo que dice es, en base a eso, quiero pedirte que cuides tu alma y no sigas los deseos de tu pecaminosidad, para que Dios siga brillando ante tus ojos. Y segundo, ya que eres una persona que no es de este mundo, que tiene su patria celestial, si tú enseñaras tu pasaporte diría el cielo, no diría mexicano. Por favor, deja tu luz brillar. Nosotros en los capítulos adelante vamos a ver cómo es eso con los patrones, cómo es eso con un esposo, cómo es eso con... Vamos a ver cómo Pedro está diciendo, es esto, dejar brillar en estas áreas es esto. Y vamos a salir enriquecidos para que las personas puedan glorificar a Dios. Él está pensando en la conversión de aquellos que pueden tocar a través de tu testimonio. Porque ustedes son, y ya que son, que su conducta sea así. Familia, el apóstol Pedro tocó los dos más grandes problemas: la guerra contra el alma y la guerra contra la gloria de Dios. Que este día puedas tú decir, cuidaré mi alma. 2, cuidaré mi testimonio. Es vital. Lo dijo en sus labios el maestro. Dejen que su luz brille para que otros puedan alabar al Padre. El apóstol Pedro está diciendo, hey, compórtense bien con sus vecinos para que puedan honrar a Dios. Y así tú te vas a dar cuenta por qué desafían a una vida de testimonio. La gloria de Dios está en juego. Porque si tu vida es nada que ver, lo menospreciarán. ¿Eso es ser cristiano? Nunca seré cristiano. Si así es ser cristiano, por favor acompáñame en una oración.